quiero mencionar algo sobre Armando. El doctor Armando Pérez Torres, aparte de que es doctor en ciencias, pues lo primordial para hacerles a todos conocer es un gran amigo mío desde la licenciatura en la carrera de medicina. Desde entonces nos conocemos hace poquito y los dos tomamos caminos diferentes. Y bueno, Armando es originario de Tepic, Nayarit. Estudió medicina en la UNAM, en la Facultad de Medicina de la UNAM, y también hizo sus estudios de preparatoria CCH en la UNAM, y actualmente es jefe del Departamento de Filogenia del Sistema Inmune de Piel y Mucosas. Eh, el doctor Armando ha tenido varios reconocimientos en su trayectoria, y su primera mención honorífica la tuvo en el internado rotatorio de pregrado. Después de que terminó la carrera de medicina, hizo una maestría en ciencias biomédicas, y en la maestría también recibió eh, una mención honorífica y una presea que se da a las personas con más alto promedio, dedicación y todo en toda la preparación de su maestría. Entonces, en la maestría, Armando recibió una mención y recibió la medalla Gabino Barreda, que reconoce a los mejores estudiantes eh, en el área o en la licenciatura o en maestría, doctorado, ¿no? Después de su maestría, Armando hizo un doctorado también en ciencias biomédicas y un diplomado en ciencias médicas y ciencias de la complejidad, ¿no? Que son las cosas complejas de las que también nos va a hablar ahora, de la retina. Y pues es importante que les diga que Armando tiene 40 años aproximadamente como docente en la Facultad de Medicina en la UNAM, y tiene como 35 años como investigador. Eh, Actualmente es nivel 2 del SNI, y en su trayectoria ha tenido, Armando, varias líneas de investigación. Por ejemplo, eh, en inmunología de la piel y mucosas. Yo recuerdo sus primeros trabajos, precisamente hablaba sobre el sistema inmune en la piel y las mucosas y la presencia de células de Langerhans, que, si no estoy equivocado, yo creo que Armando fue el primero que en México empezó a hacer tinciones y a estudiar a las células de Langerhans, con varias preparaciones muy increíbles de las células de Langerhans. Por ejemplo, en el limbo córneo-escleral, incluso en el centro de la córnea, donde se ven algunas células de Langerhans presentes, también, que antes se pensaba que pues no había sistema inmune en el ojo, y bueno, pues él lo describe muy bien en varios artículos que publicó en ese tiempo, ¿no? Actualmente también ha tenido líneas de investigación en modelos preclínicos de cáncer y uso del péptido GK1, eh, del cual han recibido varios premios en investigación oncológica y de Canafirma. De tal manera que Armando es copatentario de 4 patentes en México, Estados Unidos y en Europa, de una vacuna nasal contra el hígado graso y la aterosclerosis. Eh, Ha dictado, Armando, muchas conferencias sobre Santiago Ramón y Cajal. Yo es un gran estudioso de Santiago Ramón y Cajal, y yo creo que nos va a mostrar una variedad de conocimientos interesantes sobre Santiago. Y en 2020, Armando, junto con otro grupo de doctores, es cofundador de una sesión que se llama la Caravana de la Ciencia, la cual inició en el 2020 y actualmente
sigue vigente hasta el 25 y la cual la pueden ver o se difunde solamente, bueno, en Facebook, en YouTube, en Instagram y todo. La Caravana de la Ciencia toca temas diversos, no solamente médicos muchas veces, sobre la ciencia en general. Eh, y pues Armando tiene también pues su lado familiar, ¿no? Armando ha sido muy apegado a la familia, es casado, Armando, y tiene 6 hijos, a los cuales los conozco a todos y a todas, y son lindísimos sus hijos, ¿no? Entonces, pues otra vez, Armando, ahora sí quise presentarte como me hubiera gustado la vez anterior. Resumí lo más que pude tu semblanza, pero pues espero que haya cubierto puntos importantes sobre toda tu trayectoria y te doy las gracias nuevamente por tu presentación el día de hoy. No, pues muchas gracias, Miguel, por la presentación. Eh, Creo que te excediste. Yo creo que lo más importante lo dijiste, somos amigos desde hace muchos años. Hemos compartido diferentes intereses docentes, de investigación, clínicos, y efectivamente les comparto a todos los oyentes a los cuales les agradezco su presencia. Pues Miguel iba directo hacia ser investigador y yo iba directo a ser clínico, pero algo pasó ahí después del servicio social que se cruzaron las historias y pues yo me fui a la parte de investigación y Miguel a la parte de la clínica y también de la investigación oftalmológica. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes. Espero que les sea de interés, de utilidad. Quién sabe, el conocimiento a veces no tiene una utilidad inmediata, pero seguramente, bueno, espero que el personaje y su perfil investigativo o de gran investigador como fue Santiago Ramón y Cajal les sea de interés, sobre todo porque vamos a abordar pues un tema relacionado con su especialidad, pero quisiera que fuera una plática, uh, una especie de plática invitación a leer a este personaje sensacional desde muchos puntos de vista, pero pues particularmente porque abordó un reducto de las neurociencias que era como en su tiempo, pues motivo de muchas controversias dada el desconocimiento de la estructura fina de este centro nervioso. Cajal mismo decía, la retina es el sitio que más nos puede dar información acerca de la construcción y de la, como decía, de la arquitectura o de la fina estructura de los centros nerviosos, ¿no? Pero esto tiene una historia y eso es un poco lo que voy a comentarles para ver el contexto en que se dan estas situaciones de conocimiento, ¿no? La vez pasada, pues hablamos de la túnica muscular, de la uvea, y pues ahora nos abacaremos a hablar un poco sobre, perdón, déjenme ver, déjenme regresar esto. Es que no encuentro el láser, pero bueno, ahorita lo encontraré. Sobre la túnica interna o nerviosa del ojo, digamos que el pretexto podría ser, es incorrecto hablar solo de una de las tres capas clásicas del ojo, excluyendo a todas las demás, porque ustedes saben mucho mejor que yo que la integración de estas estructuras en un órgano maravilloso que es el ojo debe verse así, de manera integral, ¿no? Aunque aquí vamos a decir el pretexto o la razón sea la uvea, bueno, quise buscar algunas una racionalización de por qué hablar de retina siendo primordialmente esta reunión sobre uvea. Y bueno, una posible es esta, ¿no? Hay que ver el ojo de manera integral, aunque nos dediquemos a los diferentes partes, segmentos o estructuras que lo componen. Por otro lado, pues como vemos aquí, revisamos la vez pasada muy rápidamente el desarrollo embriológico del ojo y sin duda, ustedes conocen muy bien
la relación tan íntima que hay entre la uvea, toda la uvea con las demás estructuras del ojo, pero particularmente la parte posterior de la uvea, la más grande, la coroides, con la retina visual, la retina que tiene fotorreceptores y una dotación muy amplia y diversa de diferentes tipos de neuronas y de glía, además de su epitelio pigmentario que la separa el tracto uveal, particularmente de la coroides. Como recordaremos, esta podría resumir una buena parte de lo que hablamos la vez pasada, pues la uvea particularmente es una estructura eminentemente vascular, con una buena cantidad de fibras elásticas, fibras de colágena, vasos de diferente calibre, organizados en capas, a veces más aparentes, a veces menos aparentes, pero está descrita como capas, y su relación estrecha, muy íntima, con el epitelio pigmentario de la retina, de la cual se separa su capa más interna, la coriocapilar, por la membrana de Bruch, como decíamos, la membrana de Bruch, un sándwich de fibras elásticas, y a un lado y a otro de fibras de colágena, y las láminas basales de las células epiteliales del epitelio pigmentario y de las células endoteliales. Entonces, arribita o por dentro de esta estructura vascular, la uvea, motivo de estas pláticas principalmente, pues tenemos a la retina. Entonces hay una relación muy estrecha, y una de ellas es sin duda las relaciones vasculares, ¿no? La retina es quizá con el sistema nervioso y quizá después el riñón, los sitios de más alta perfusión vascular o de consumo de oxígeno. Y por lo tanto, pues la descripción vascular, y hablando de la túnica vascular y su papel, aquí ustedes lo pueden leer, su papel en la irrigación, en el aporte de nutrientes y todo lo que va con la sangre, de la parte externa de la retina externa y media para algunos, pues es una relación muy importante, ¿no? Por otro lado, pues saben ustedes, la retina también tiene una irrigación central, una irrigación interna a través de la arteria central de la retina, que genera una serie compleja de capilares que van desde la parte más interna, y en algunos casos yo he visto algunos capilares muy cerca de la nuclear externa, muy cerca de los núcleos de los conos y bastones. Entonces hay un compromiso vascular tanto para o dual, podríamos decir, dado por esta irrigación dada a través de los vasos coroideos o uveales y a través de la arteria central de la retina. Entonces, aquí se establece una relación muy íntima entre estas dos capas importantísimas de la retina. Como ustedes sabrán, el flujo sanguíneo retiniano se regula de manera distinta al flujo retiniano, al flujo sanguíneo coroideo. La retina internamente básicamente como que no responde de manera, más bien no responde exactamente a la regulación autonómica como se ve en otros territorios. Es dependiente de otras moléculas de producción local como el óxido nítrico, como el dióxido de carbono, las prostaglandinas, la endotelina. Mientras que la vasculatura coriocapilar o de la uvea, pues sí responde un poco más a estas designios, ¿no? Esta actividad autonómica. Así que la retina depende vascularmente y por lo tanto todo su funcionamiento neural propiamente, lo que la define como un centro nervioso central muy importante, pues depende en gran medida de esta circulación dual. Ahí entonces tendríamos un pretexto para hablar de la retina en este contexto de la uvea, ¿no? Incluso se sabe pues que la retina muestra sensibilidades distintas a los desafíos hipóxicos, ¿no? Siendo la retina externa un poquito más resistente a este tipo de estrés que la retina interna. Por otro lado, aunque la interfase es
estructura dual también formada tanto por la coriocapilar como por el epitelio pigmentario de la retina. Bueno, sabemos que entre el epitelio pigmentario y propiamente la retina neural no existen uniones intercelulares fuertes. Hay un espacio ahí potencial derivado embriológicamente del tercer ventrículo, que permanece así y que está ocupado por una matriz extracelular viscosa, la matriz interfotorreceptora, con una proteína o unas isoformas de proteínas, la proteína intersticial unidora de retinoides, que transporta esta molécula importantísima para la transducción de las señales fotónicas en transmisión, un impulso eléctrico, ¿no? Entonces ahí tenemos también otra relación estructural y funcional. De hecho, en este problema que seguramente ustedes ven mucho, el desprendimiento de retina por diferentes causas como traumáticas, enfermedades metabólicas, vasculares, la vejez. Bueno, cuando hay este desprendimiento y el epitelio pigmentario queda unido a la membrana de Bruch y se desprende el resto de las células constitutivas de la retina propiamente visual, como fotorreceptores, conos y bastones, células bipolares, ganglionares, aquí esquematizado en esta parte de arriba, con flechitas, como en una transmisión unidireccional, que no es todo lo único que ocurre entre esta secuencia de neuronas, algunas modificadas como los fotorreceptores, todas células epiteliales ultra modificadas y células entre comillas de sostén, pero que hacen muchas cosas más, como las amacrinas, que hacen más compleja la relación sináptica entre gangliolares y bipolares, y las células horizontales, que también relacionan conos con bastones de diferente tipo, las bipolares también relacionadas sinápticamente con bastones, bipolares relacionadas sinápticamente con conos, y probablemente bipolares relacionadas con los dos tipos de fotorreceptores, hacen pues esta complejidad sináptica o de interacciones intercelulares que le dan la complejidad a la retina. Bueno, agregaríamos a estas células de Müller, que son también varios tipos de células de Müller están descritas y que, bueno, aparentemente solo son de sostén, pero algunos les confieren una función como de especie de túneles por donde pasarían fotones de una manera más como facilitada hasta la porción fotorreceptora de conos y bastones. En fin, que esta complejidad de interacciones celulares, de las que describiremos algunas cosas más adelante desde el punto de vista histórico, cuando se desprende la retina, pues estas se desprenden de su epitelio pigmentario y entonces no ocurre lo que está aquí abajo a la derecha, ¿no? Se pierde la barrera hematorretiniana, o si se mantiene entre las células epiteliales, pues poco hace para crear esta barrera con respecto a la retina. Hay una dificultad evidente para el transporte de nutrientes, eliminar desechos metabólicos de conos y bastones particularmente. No se fagocitan los discos membranosos de los bastones particularmente, aunque también de los conos. Recuerden que el epitelio pigmentario es muy fagocítico de estas estructuras. Algunos lo han dicho que es como la tercera célula fagocítica o ávidamente fagocítica después de macrófagos activados y neutrófilos. Y por otro lado, esta función de la melanina que acompaña en la matriz extracelular a los vasos sanguíneos de la coroides, pues deja de tener esta función de absorber luz o fotones y evitar reflejos. Evidentemente hay una disfunción importante por esta pérdida de la relación de la retina con su epitelio, aunque éste siga relacionado con la uvea. Por otro lado, y aquí sí, es como un resumen muy básico, pero he destacado en azul como un tipo de uveitis, muchas de ellas de naturaleza autoinmune. Recordemos que
eso mencionamos, esta dotación de células de la respuesta inmune que hay en la uvea y en general en la coroides y en general de toda la uvea, pues la define como un entorno de respuesta inmunológica que debe ser regulado muy bien para que no monte respuestas inmunológicas ante cualquier cosa. Bueno, la fisiopatología de esto es obviamente más compleja. Muchas veces es una pérdida de esos mecanismos locales y probablemente sistémicos de regulación de la respuesta inmune, es decir, de la tolerancia central y periférica. Pero bueno, una vez establecida la uveitis, una de estas, como está aquí puesto en azul, involucra a la retina y al vítreo, y sus consecuencias pues son visión borrosa, fotofobia, neurovascularización de la retina, desprendimiento de la retina, edema macular y las alteraciones visuales concomitantes a todo esto. Entonces, solamente yo me he agarrado de estos elementos para encuadrar el asunto, pero evidentemente, como decía, la justificación más sencilla y obvia es que el ojo y todas las partes del cuerpo no se pueden ver de manera desintegrada, ¿no? Aunque uno o alguien se dedique a una parte específica del ojo, creo que siempre está pensando en la integración de tanto en condiciones normales como en condiciones patológicas de las circunstancias que concurren en este órgano excepcional. Y bueno, pues de lo que mencionamos así esquemáticamente, aquí hay un esquema un poquito más elaborado, no es una clase estrictamente de retina, ajá, pero, o una plática de retina, pero bueno, aquí estaría la estratificación, entre comillas, de la retina o las diferentes capas de la retina, que para los alumnos de licenciatura son el coco y se las aprenden de memoria. No les queda de otra las famosísimas 10 capas de la retina, que yo a veces las resumo en 3 o 4, no más de 5, pero bueno, históricamente, desde los tiempos de Cajal, se conocían o se ponían 10 capas de la retina, ¿no? Que no las vamos a repetir aquí, pero que aquí están desde la membrana limitante interna, una membrana basal ancestral derivada del desarrollo embriológico, hasta el epitelio pigmentario de la retina, y esta secuencia de núcleos pues es la que veíamos en aquel esquema de fotorreceptores bipolares y ganglionares, y aquí acompañando a las bipolares, pues células horizontales y amacrinas, ¿no? En diferente posición. Bien. Bueno, este es otro esquema más y con un corte histológico para enfatizar en esta relación tan íntima que hay con la uvea y particularmente con la coroides y la retina, ¿no? Bien, y bueno, esto es un corte histológico de allí del departamento de histología, de una preparación, y pues vemos esto que normalmente o frecuentemente se observa en un corte de ojo, la separación de la retina neural del epitelio pigmentario, ¿no? Lo que nos debe hacer recordar, pues, esta posibilidad de desprendimiento retiniano por las condiciones que mencionamos muy brevemente. Entonces, sin embargo, esto, pues, tiene una historia, tiene un origen, y bueno, esto es el motivo de la plática esencialmente. Y pues Cajal, muy cercano a nosotros, realmente, a la Universidad Nacional. Este es un autorretrato que, esa es otra historia que no les voy a platicar si no termino. Se encuentra en mi cubículo y es un autorretrato fechado el 30 de abril de 1922, dedicado al Laboratorio de Histología de la Universidad Nacional de México, con la más alta consideración, entrañable afecto. Ese año Cajal se jubila y ese año la Universidad Nacional de México le confiere el doctorado honoris causa, y entre muchas cosas que envía en agradecimiento está este autorretrato. Él no pudo venir por cuestiones de salud. Entonces, en parte eso explica mi afición por el personaje, pues además de per se es extremadamente atractivo. Santiago Felipe Ramón y Cajal nació el 1 de mayo de 1852 a las 9 de la noche, ajá, en la calle de arriba de un poblado que se llama Petilla de Aragón.
sus padres Justo Ramón y su mamá Antonia Cajal. Justo Ramón era un cirujano de segunda, aquí dice cirujano titular, pero un cirujano de segunda, es decir, alguien que no había hecho estudios formales de medicina, sino que empíricamente, ayudando a otros, había obtenido algunos conocimientos. Y como ustedes saben, en la historia de la medicina había estos cirujanos de segunda, eh, barberos, ayudantes de barberos que hacían las funciones de médico. Y esta es una foto de ese lugar en donde nace Cajal, un humilde lugar, como él lo describe, de Navarra, enclavado por singular capricho geográfico en medio de la provincia de Zaragoza, muy al sur, bueno, al sur de los Pirineos, en donde pues su padre llega justo por azares de su profesión médica. Ahí viven 2 años. Cajal visita ese pueblo ya después, siendo grande y medio famoso, y hasta que no sé por qué no encuentro aquí el señalador, pero bueno, del lado izquierdo y del lado derecho es la calle de arriba, y esta es la casa donde nació Cajal, ¿no? Para que vean las circunstancias. Y aquí están las diferentes fechas en donde Cajal, migrando su padre, buscando el sustento de la familia, pues viven en diferentes ciudades, ¿no? Del norte de España. Eh, Hace la secundaria en Huesca y el bachillerato y la carrera de medicina en la Universidad de Zaragoza. ¿Por qué es importante esto? ¿Qué tiene que ver con lo que vamos a hablar? Bueno, Cajal durante su infancia y su juventud temprana podríamos definirla como un delincuente. Él se describe así como un saltamontes que brincaba como tal, trepaba como un mono, corría como un gamo, escalaba una tapia con la viveza de una lagartija sin sentir jamás el vértigo de las alturas. En fin, dice, manejaba el palo, la flecha y sobre todo la honda con singular tino y maestría. Todo esto le trajo problemas importantes de conducta y problemas con el padre, por supuesto. Pero hay otras cosas que también le dieron problema con su padre, y aquí destaco una de ellas que va a ser muy importante en lo que vamos a ver posteriormente. La manía literaria, Cajal leía todo, le caía en sus manos. La manía pictográfica, dibujaba también todo lo que veía y observaba. Y la manía gimnástica, hacer ejercicio para poder contender por el amor de las chicas de los pueblos donde andaba migrando la familia, ¿no? ¿Por qué la manía pictográfica la destaco? Porque el padre decía que se iba a desviar el espíritu de su hijo y no iba a lograr llevarlo a que estudiara medicina, ¿no? Pero esta manía pictográfica va a ser muy importante en la obra de Cajal. Resumiría rápidamente, hizo más de 3,000 dibujos por sí mismo a mano para ilustrar la mayor parte de su gran obra, ¿sí? Asombros en la infancia de Cajal. Aquí también destaco otro que va a ser muy importante para lo que vamos a platicar en un momento. El eclipse de luna de 1860, la entrada de una locomotora a la ciudad donde vivía, que creo que era Ayerbe en ese tiempo, la caída de un rayo en su salón de educación primaria que quema a la maestra y afortunadamente nadie muere, y ver y conocer el proceso fotográfico desde una edad muy temprana, como alrededor de los 13, 14 años. De esa manía pictórica, vean aquí unos dibujos de la infancia, pues disfrútenlos, véanlos, ¿sí? Y aquí autorretratos, ya él a los 15 años medio conociendo el proceso fotográfico y autorretratándose. Estos son autorretratos de Cajal a los 15, 18, 19 a 20 años, donde pues ya hace ejercicio, ¿no? Se hace musculoso, y eso le va a salvar la vida en algún momento, como vamos a platicar. Y bueno, aquí ilustrando el proceso fotográfico de ese tiempo, las locomotoras de ese tiempo, por aquí pasó el eclipse por donde ellos vivían. Entonces todo eso le maravilló, pero también la manía pictórica sobre todo le trajo grandes problemas con su padre, y también el ser extremadamente vago, ¿no? De tal manera que estuvo 2 veces en la cárcel de niño, ¿no? De jovencito. Y bueno, en algún tiempo, en algún momento, don Justo
lo lleva a un cementerio, le pide que saque los huesos de una fosa común, le compra papel y lápices y colores y le pide que dibuje todos los detalles anatómicos de los huesos sacados y que los coteje con estos libros de anatomía que le compra y regala. Cuando entra al año siguiente a estudiar la carrera de medicina, el padre lo motiva, siendo el padre ya médico y profesor de anatomía, a la disección anatómica. Entonces, en este lugar era perteneciente al Hospital de Nuestra Señora de Gracia, y Cajal se dedica a la disección prácticamente todo el tiempo. Sí entraba a las asignaturas, pero la mayor parte del tiempo se dedicaba a disecar, y de eso dice Cajal que ante la imponente losa anatómica protestaron al principio el cerebro y el estómago, pero pronto vino la adaptación. En adelante vi en el cadáver no la muerte con su cortejo de tristes sugestiones, sino el admirable artificio de la vida. Y el padre le dijo, pues ponte a dibujar y a pintar todo lo que diseques. Y ahora sí, dice Cajal, halló por fin gracia a los ojos de mi padre, que se complacía en hacerme copiar cuanto mostraban las piezas anatómicas, ¿no? Entonces, lo que antes era motivo de enojo, dibujar, ahora era motivo de orgullo. Y esto que ven aquí son dibujos al pastel o al óleo de disecciones originales de Cajal, en un formato más o menos de 1,40 por 90, imagínense el tamaño, y sobre todo no solo la calidad del dibujante, sino también la calidad del disector, ¿verdad? Entonces estos dibujos los hace Cajal pues alrededor de los 19, 20 años de edad, mientras está estudiando los primeros años de la carrera de medicina. Realiza un total, vean aquí está el tamaño, compárenlo con los humanos que están aquí al lado. Realizaron un total, probablemente también participando el papá y el hermano, Pedro, que también fue médico y muy bueno, lo mencionaremos al final, alrededor de como 40 y tantos dibujos de este tipo, ¿no? Cajal entonces, en un arranque patriótico, se alista en el ejército cubano y viene el ejército español, y viene a Cuba como médico y participa ahí en algunas revueltas. Era médico militar, pero se enferma terriblemente de paludismo y de disentería y es dado de baja, ¿no? Regresa a España y sigue pues lo que sabía, ¿no? Practicante de la disección, hace oposiciones para ocupar cátedras de anatomía en Granada y en Zaragoza. Empieza el doctorado de manera autodidacta, aunque tuvo un tutor por ahí en el 77, donde observa por primera vez al microscopio. Eso dicen los biógrafos, yo ya sé que antes ya había observado, ¿no? Y estudia, su tesis versa sobre la patogenia de la inflamación. Se casa ya una vez que tiene unas cuantas pesetas de sueldo, con Silveria Fañanás García, y aquí tenemos unos dibujos de esos trabajos de la inflamación, donde se aprecia claramente a la derecha y a la izquierda el proceso de la diapedesis, ¿no? Bueno, en el 83 Cajal deja de dar clases de anatomía estrictamente hablando, que sigue dándolos en su casa para los que van a ser extraordinarios y demás. Y dice él mismo, empieza mi labor científica. En ese momento, y hay que tenerlo muy presente, la enseñanza de la medicina ya tenía una fuerte influencia darwinista y hegeliana, incluso celularista. Esto va a ser muy importante porque recordarán, una de las máximas de Haeckel es que la ontogenia replica la filogenia, y el darwinismo, bueno, con la selección natural y la complejidad de los diferentes grupos de animales, a medida que se eleva en la escala evolutiva, como se decía, pues va a tener una influencia muy importante en los trabajos de Cajal. Sin embargo, tiene ahí un desvío momentáneo pero importante hacia la microbiología, y la Diputación de Zaragoza le encarga que estudie la epidemia del cólera de 1885. Ya tenía él un microscopio comprado con el dinero que le dieron por la baja en el ejército. Y no solamente eso, aquí está en su casa en los tiempos del cólera. Sus laboratorios son en su casa, no son en las universidades. Siempre monta
laboratorios hasta su casa, va a ser ya muy posterior cuando el laboratorio está pues en el campus de una universidad, ¿no? Y derivado de eso hace este estudio, esta monografía que se llama Estudios sobre el vírgula del cólera y las inoculaciones profilácticas. Cajal es el primer inventor de una vacuna química en 1885 contra vibrio cólera. Y derivado de eso, de esa gratitud, pues la Diputación le regala el microscopio que ustedes ven aquí a la izquierda, el microscopio non plus ultra, el que en su momento daba la mayor cantidad de detalles. Vean cómo se van conjuntando circunstancias para lo que veremos en un momento, ¿sí? Entonces dice Cajal, pues ni modo, abandono la microbiología y decido dedicarme a la histología. El camino histológico me condenaba sin remedio a la pobreza, pero decidió seguir ese camino, el de la histología, la de los goces tranquilos. Entonces empieza la parte de técnico, ¿no? Aquí ustedes pueden leer rápidamente cómo utiliza o empieza a usar técnicas ya de impregnación metálica que estaban puestas en algunas publicaciones, y que Cajal va a modificar varias de ellas, particularmente la de Golgi, que la convierte en otra cosa realmente nueva, ¿sí? Distinta en términos de eficiencia técnica. Entonces, el primer periodo es el técnico, se dedica a dominar muchas técnicas, ¿no? Y bueno, como digo aquí, Cajal no descubrió las neuronas, ya estaban descubiertas, y esto nos permite hacer un encuadre, ¿no? En 1836, todavía no nacía Cajal, cuando Valentín, un alumno de Purkinje, hace el primer dibujo de una neurona, probablemente una célula de Purkinje, y al año siguiente el propio Purkinje, pues dibuja aquí, como ustedes pueden ver a la derecha, las 3 capas clásicas de la corteza cerebelosa. Entonces ya se sabía de las neuronas. Kolliker, el maestro incontestable de la histología alemana, ya había dibujado en sus libros de texto a estas neuronas. Podría decir que desde Malpighi hay dibujos sobre los corpúsculos nerviosos, ¿verdad? Y este dato de la derecha es interesante porque Gerlach, incluso el mismo Schwann, defienden la idea que el tejido nervioso está formado por algo que seguramente ustedes conocen, la unión por continuidad de las neuronas, lo que se enmarca en lo que se conoce como la teoría reticular de Gerlach. 1871, o sea, Cajal era todavía pues muy joven cuando ya se estaba proponiendo esta estructuración. Otro importante que describe y diseca neuronas, aquí ven un dibujo a la derecha de motoneuronas del buey, es Dieters, ¿no? Que también es famoso por sus neuronas acá en la corteza cerebral y también en el oído. Pues describe las prolongaciones de las neuronas, y aunque las confunde en su naturaleza o posteriormente se les redefine, ustedes pueden ver que están muy bien definidas las dendritas, el soma, el nucleolo y un cilindroeje o axón. Entonces son estudios que preceden a cuando Cajal se interesa por el sistema nervioso. Golgi en el 75 hace este dibujo y otros más sobre el bulbo olfatorio, impresionante sin duda, pero ahora que veamos a Cajal, pues limitados en algunos detalles fundamentales para entender la fisiología del tejido nervioso, ¿no? Bueno, en algún momento en Madrid visita a Luis Cimarro Lacabra, quien le presenta este libro escrito por Golgi, en donde viene la técnica de Golgi, y asimismo le ofrece que observe preparaciones que Luis Cimarro, neurólogo, neuropsiquiatra, un personaje interesante, raro, un poco raro, y cuando Cajal ve la técnica de Golgi, recuerda el proceso fotográfico, ¿no? La fotografía es como una especie de impregnación metálica, como el Golgi o la técnica del Golgi es una especie de técnica fotográfica en cortes histológicos. Y entonces Cajal manifiesta un asombro por esto y dice que el jardín de la neurología, refiriéndose
pues al tejido nervioso, brinda al investigador espectáculos cautivadores y emociones artísticas incomparables. Dice, en él hallaron al fin mis instintos estéticos, es decir, la manía pictográfica, plena satisfacción. Y entonces se pone a explorar todo el sistema nervioso, ganó una cátedra en Barcelona de histología, histoquímica y anatomía patológica, y en 1887 empieza a trabajar intensamente explorando todo el tejido nervioso con el método de Golgi modificado por él. Y por supuesto, esto cambia la concepción del tejido nervioso, es una de las aportaciones más importantes de Cajal, que es el tejido nervioso no es una estructura reticular en donde las células se unen por continuidad, sino son células independientes que se unen por contigüidad en lo que él llamó las articulaciones protoplásmicas o los ósculos protoplásmicos, que después se les conocerán como las sinapsis, ¿verdad? Entonces aquí está representado del lado derecho, del lado derecho en el número 2, pues estas separaciones entre las neuronas aferentes y las motoras eferentes, y del lado izquierdo en el número 1, pues el aspecto reticular del concepto antiguo, ¿no? Este es un dibujo de la izquierda de la corteza cerebelosa hecho por Cajal, y vean del lado derecho uno hecho por Golgi. Yo también ya quisiera dibujar como Golgi, pero Cajal lo supera enormemente. Y no solamente eso, sino que en un dibujo plasma lo que seguramente le costó observar en varias decenas de preparaciones histológicas para llegar a esta síntesis de la histología del cerebelo. Y bueno, de acuerdo a lo que decíamos hace rato, ¿no? Decía él, ¿por qué no recurrir al bosque joven como si dijéramos en estado de vivero, haciendo alusión al abordaje ontogénico y filogenético del sistema nervioso? Y aquí a la izquierda ustedes ven A, B, C, D, son las motoneuronas de la quinta capa de la corteza cerebral. Bueno, en A es peces, algún anfibio, reptil y un niño en D. Y también el desarrollo desde neuroblastos A hasta E de células bipolares, ¿verdad? Entonces, y bueno, y a la derecha 1, 2, 3, 4, 5, todas las etapas del desarrollo de la capa granular o la tercera capa de la corteza cerebelosa, con también la representación de la formación de las prolongaciones celulares. Entonces, el abordaje ontogénico y filogenético va a ser muy importante para lo que vamos a ver. Otro para la retina, para entender la retina, ¿no? Otra de los hallazgos que a la postre se ha considerado como un posible segundo premio Nobel fue la descripción de esto que llamó los apéndices de las dendritas o las espinas dendríticas. Y dice, pues no están de adorno nada más ahí para jugar, para chupar jugos de los vasos. ¿Cuál es su importancia funcional? Y vean estos dibujos de prolongaciones dendríticas o de dendritas con espinas, estas prolongaciones de las dendritas, que hoy sabemos pues son los sitios más frecuentes de sinapsis, ¿verdad? Sin espinas dendríticas no se daría las sinapsis axodendríticas, particularmente las axoespinosas, que son las más numerosas que tenemos, ¿sí? Y bueno, también lo demostró esto con otra técnica, no solo de impregnación con la técnica de Golgi, sino con el azul de metileno, y bueno, hace elucubraciones sobre la actividad de estas espinas dendríticas, ¿no? Si están en reposo, si están en actividad, y hoy sabemos que es uno de los criterios de la plasticidad cerebral. Pues bueno, llega el año 1891, y como ustedes ven en la parte de abajo, particularmente, pueden ver la parte de arriba, Cajal ya había estado estudiando retina y hace un dibujo impresionante. Arriba la vía olfatoria, abajo la vía visual. Aquí tenemos la representación de fotorreceptores, de bipolares, de ganglionares, ¿sí? Algunas probablemente amacrinas o horizontales, no las logro
identificar, o bipolares muy profundas, aunque él describe la diferente posición de las ganglionares, la formación del nervio óptico y su proyección a centros nerviosos del sistema nervioso central, ¿no? Probablemente colículo superior, algo así. Y bueno, pone flechitas para darnos a entender, de acuerdo a la inferencia y a la deducción por la morfología de las células, cuál sería el flujo de la transmisión o la transmisión de la onda nerviosa o del impulso nervioso en la retina y desde el epitelio olfatorio hacia el bulbo, a las células mitrales y de ahí a la corteza entorrinal. Bien, pues en esta revista, en la Cellule, en 1892, un año después, Cajal publica en francés La retina de los vertebrados, como aquí está resaltado, y 2 años después se le pide pues su autorización para traducirla al alemán con adiciones a esta edición de 1894. No lo tengo aquí, pero en 1972 hay una edición en inglés y hasta 2023 está esta, no sé si la ven aquí, pero se las presento. Aquí está Cajal y por aquí debe decir si se enfoca, no se enfoca, pero bueno, está Cajal, el libro de La retina de los vertebrados en español. Y bueno, aquí me voy a detener un poquito porque quiero que vean cuál era el contexto de conocimiento en ese momento. Bueno, había muchos estudios funcionales, desde Kepler, el propio Purkinje. Hay muchos personajes que trataron de explicar la fisiología retiniana, sin duda. O sea, no está solo Cajal en esto, pero no hay un entendimiento preciso. Y lo que vamos a ver aquí en una secuencia rápida de dibujos, quiero que lo disfruten porque es una de las culminaciones de la manía pictórica de Cajal, ¿no? Es retina, diferentes tipos de células, diferentes interacciones celulares, la descripción más extraordinaria que hay hasta este momento de las retinas de los mamíferos, de los aves, particularmente de las aves. Cajal empezó a estudiar la retina en las aves y de todos los vertebrados y eventualmente de los invertebrados. Entonces, aquí vamos a avanzar un poco más rápido. Solo quiero que vean esta consecuencia de la gran capacidad pictórica de observación del técnico supremo que llegó a ser Cajal por dominar una técnica y de las inferencias deductivas y inductivas funcionales de la retina, ¿sí? Aquí van a ver retinas de vertebrados, de los diferentes tipos de vertebrados, ¿sí? Vean, extraordinarios, ¿no? Con una cantidad de detalles impresionantes. Vean aquí la relación de conos y bastones con bipolares. Cajal describe esas, las bipolares de los conos, las bipolares de los bastones y las bipolares de ambos. Por supuesto que también las células horizontales, ¿no? Las células amacrinas, de hecho él le da el nombre de amacrinas, y las células ganglionares y su ramificación dendrítica para formar la plexiforme interna en diferente posición, ¿no? Él pues describe diferentes tipos de los tipos fundamentales de células de la retina. Vean nada más que arte pictográfico, científico, y sin duda también la retina es una de las piedras angulares junto con el cerebelo de las neurociencias. Nadie lo puede discutir eso, ¿no? Entonces, nuevamente vean las células 1, 2, 3 allá arriba, de rana, de carpa, de lagarto, de pollo, de buey, las células de Müller, ¿no? La complejidad de las células de Müller en su estructura, ¿no? Perdón, aquí. Y vean una integración a la izquierda de células de Müller con los diferentes componentes de la retina. Y como era muy didáctico Cajal, bueno, una como simplificación de estas relaciones desde los fotorreceptores, las bipolares y las ganglionares, y acá abajo el nervio óptico. A Cajal lo acusan que solo habló
de la transmisión vertical, pero eso es lo que los que no leen los libros de Cajal, porque hay muchos anticajalianos, sobre todo gringos, ¿eh? No, también habló de la transmisión horizontal, justo elucubrando con fundamento anatómico, histológico, una vez que estudia las células horizontales, ¿no? Ven aquí hasta la formación del cristalino y demás, y bueno, muchos más dibujos extraídos de este grandioso libro y que son pues los dibujos originales de Cajal, ¿no? Me parece sensacional, pues a mí. Y eso es lo que yo quería compartirles, ¿no? Ese fue el pretexto. Y vean aquí desde la fóvea del lado derecho, y vean aquí las horizontales uniendo fotorreceptores entre sí, las bipolares de los conos, las bipolares en B, las bipolares de los bastones, las relaciones sinápticas con las horizontales y las amacrinas y las células ganglionares. Y acá la esquematización de la fóvea central. Y bueno, acá del lado derecho el dibujo con sus flechitas para que no nos perdamos, ¿no? Vean, aquí en C y D, pues dos tipos de células ganglionares, ¿no? Que ya por el 30 y tantos o después decían, uy, no las vio Cajal. Pues sí, claro que las vio y supo dónde terminaba su arborización dendrítica en diferente profundidad, ¿no? Y bueno, hay por supuesto estudios funcionales más recientes. Bueno, arriba fotografías de las preparaciones originales de Cajal para correlacionarlos con los dibujos que hacía de lo que observaba, ¿no? Siempre dibujó a mano, hizo fotomicrografía, pero nunca le satisfizo absolutamente. Vean acá a la izquierda, probablemente un bastón, una bipolar y hasta acá una ganglionar. Recuerden que aquí los cortes son gruesos para meter en un solo corte la mayor cantidad de tejido, ¿verdad? Díganle, del lado derecho, extraordinaria esta diferenciación esencial de las bipolares de los bastones, las bipolares de los conos, y esta F, esta de aquí de en medio, pues coqueteando con los dos tipos de fotorreceptores, es decir, las bipolares de conos y bastones, ¿no? Bueno, quiero leerles aquí lo que el propio Darwin decía sobre el ojo en su obra sobre el origen de las especies, ¿no? Publicada en 1859, o sea, Cajal tenía 7 años, y bueno, decía, suponer que el ojo, con toda su inimitable complejidad para ajustar su centro focal a distintas distancias, para reconocer diferentes cantidades de luz y para corregir las desviaciones esféricas y cromáticas, pudiera haber sido formado por la selección natural, parece, y lo confieso francamente, absurdo sobremanera. O sea, el propio Darwin notaba que la complejidad del ojo, estudiando al ojo en diferentes vertebrados, dada esta teoría suya, pues parecía no encajar plenamente. Y Cajal menciona algo similar, pero de acuerdo a sus observaciones y a este abordaje ontogénico y filogenético, sobre todo filogenético, estudiando todos los vertebrados. Dice, el tema de la retina me cautivó siempre, porque en mi sentir, la vida no alcanzó jamás a forjar máquina de tan sutil artificio y tan perfectamente adecuada a un fin como el aparato visual. Por raro caso, además, la naturaleza se ha dignado emplear aquí resortes físicos accesibles a nuestro entendimiento. Ni debo ocultar que en el estudio de dicha membrana, o sea, de la retina, sentí por primera vez flaquear mi fe darwinista, es decir, un poco también su fe hegeliana de la ontogenia replica la filogenia, o que en la filogenia vamos de lo más sencillo a lo más complejo, como lo había visto en otros centros nerviosos. Entonces dice aquí, sentí por primera vez flaquear mi fe darwinista, abrumado y confundido por el soberano ingenio constructor que campea no solo en la retina y el aparato dióptrico de los vertebrados, sino hasta en el ojo del más ruin de los insectos. Entonces el ojo constituyó para estos dos genios
un reto importante en sus principales teorías. Acá de la selección natural, con Cajal, el que incluso hizo leyes de cómo se conforma el tejido nervioso por complejidades, ¿no? A medida que aumenta en la escala, pues es más complejo. De ahí que decía, estudiémoslo como en los animales más sencillos, más simples, a manera de ¿cómo se llama esto? De vivero, ¿verdad? O sea, porque decía en otros razonamientos, el bosque no me deja ver el árbol, para decir, tengo que ver la individualidad de las neuronas que todo mundo no aceptaba en su momento, pero que, bueno, con los trabajos de Retina y otros, Cajal convence plenamente a Kolliker en un congreso que ocurrió en Berlín, y Kolliker, como les decía, el maestro incontestable y con todas las conexiones, pues da a conocer a Cajal a todo el mundo y empieza ahí el conocimiento mundial de la obra de Cajal, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos como ejemplo fascinantes, del lado izquierdo, un dibujo hecho por Cajal, por su alumno Domingo Sánchez, entre los dos, de acá al lado izquierdo, la retina de la mosca azul y las proyecciones hacia otros centros, y del lado derecho la de la abeja, ¿no? Entonces, si el ojo por sí mismo es la primera parte de la vía visual y necesitamos de los relevos sinápticos hasta la corteza visual, pues aquí se está representando que hasta en estos insectos más inmundos la complejidad es soberbia, es suprema, quiero decir, suprema, ¿sí? Entonces, por eso yo a muchos amigos que se dedican a las neurociencias y ya he pillado algunos que ni modo, Cajal ya lo estudió, ya lo describió, no dijo no usó muchos planteamientos funcionales, obviamente, que ubicarnos que esto ocurre en el siglo XIX, ¿sí? Pero la capacidad técnica de observación, de inferencia y de deducción de Cajal son pues insuperables, ¿no? Y muchos elementos de esta descripción de la retina en su obra, La retina de los vertebrados, pues ha venido con el tiempo siendo muy útil, porque es como una especie de plano del tesoro, ¿no? Hay que seguir las pautas estructurales, anatómicas, histológicas, sí diría yo, ontogénicas, para entender cómo se originó el ojo, cómo evolucionó el ojo y cuál es la función del ojo en todos los vertebrados, en los mamíferos y particularmente en el humano. Entonces, por eso decía que es una invitación a revisar esto. Recibió muchos premios Cajal, sin duda. El más destacado y renombrado es el Premio Nobel. Aquí lo tenemos, en 1906. Su plática se tituló así: Estructura y conexiones de las neuronas, los detalles finos, y lo comparte con Golgi, que siempre vamos a resumir, lo odió, le tuvo mucha envidia, nunca lo recibió, y aún en el día de la entrega del Nobel, Golgi dijo que lo que decía Cajal pues era mentira, que en realidad el sistema nervioso se unía de manera reticular, o sea, una barbaridad. Y yo creo que por eso Cajal dice, cruel ironía de la suerte, emparejar a modo de hermanos siameses unidos por la espalda, adversarios científicos de tan antitético carácter. La foto de arriba tiene un detalle interesante. Aquí hay una cruz blanca sobre el abrigo de Cajal. No es que la tuviera así. Aquí va rumbo a Suecia, ¿no? No, lo que pasa es que casi nadie conocía, aparte de en la escuela que daba clases, ya en Madrid nadie, no era muy conocido. Entonces el fotógrafo le tuvo que poner ahí un distintivo, una crucecita, para que en el periódico dijera, pues el sabio Cajal, pues sucede que va a ir a recibir el premio Nobel a Suecia y demás, un premio que casi rechaza, ¿eh? Bueno, pues aquí tienen a estos dos grandes hombres. No podemos subestimar de ninguna manera a Golgi, pero su interpretación pues del tejido nervioso es muy, muy
muy primaria, muy básica del sistema nervioso, ¿no? Incomparable con Cajal sin duda. Pero aquí pongo arriba una de las fotografías tomadas en el cerebelo, casi original, creo que es original, de una preparación de Golgi, en donde vemos esa impregnación dentro del soma de su organelo que lo ha hecho súper famoso. Y la derecha, pues una neurona de la quinta capa, con las espinas dendríticas, con los diferentes tipos de dendritas, y el axón aquí en A, saliendo liso, sin espinas, ¿no? Cajal también demostró que el axón también frecuentemente se origina de la espina basal más gruesa. ¿Ok? Entonces, bueno, yo podría terminar en este momento aquí. Solo quiero decirles que desde el punto de vista funcional, eh, hubo muchos intentos. Aquí hay un breve recuento histórico sobre el estudio de la retina. Los invitaría, si me lo permite Miguel, a entrar a la página del Instituto de Oftalmología, y por ahí en Retina van a ver una plática mía donde hablo sobre este recuento histórico y funcional de la retina. Pero aquí baste decir que viene desde Kepler, Purkinje, Müller en el 51, ¿sí? Bergman, la de la vilía radial del cerebelo, también ya la conocía desde el 58, solo para demostrar que hay antecedentes en torno a la obra de Cajal. Cajal lo que hace es dibujar insuperablemente, yo diría que hasta con las técnicas actuales, extraordinarias, bellísimas, que combinan microscopía de fluorescencia y confocal, cómo se organiza las células de la retina, cuáles son sus relaciones sinápticas y cómo podrían estar funcionando, ¿sí? Schultz es pues, muy conocido por ustedes, desde el 66 del siglo XIX ya habla de la visión fotópica y escotópica, la glea radial, como les había dicho, descrita desde antes de Cajal por Müller, por supuesto. Helmholtz también inventa un oftalmoscopio. Las dos teorías para explicar la visión, que son complementarias, no correctas una con respecto a la otra, sino complementarias, la teoría tricromática, la teoría opuesta o la teoría del proceso, ¿no? Por Jung, esta es la primera. Helmholtz también desarrolló estas ideas de Jung, y Hering, la del teoría del proceso, ¿no? Donde propone que el sistema visual interpreta el color de una manera antagónica: rojo contra verde, azul contra amarillo, negro contra blanco. Entonces, pero esta, sin duda, es una de las piedras angulares de toda la neurociencia, incluyendo, por supuesto, no solamente encéfalo, sino retina, que confirma aquí Cajal lo observado en cerebelo y que le permite plantear la ley de la polaridad dinámica de las neuronas, ¿no? Bueno, este recuento lo pueden ver ahí platicado, creo que bien, en esta presentación que está ahí en la página del Instituto Conde de Valenciana. Ha habido premios Nobel por estudiar la retina en 1967, miren, ahí está, ¿sí? Entonces, pues es importante, ¿no? Este asunto, ¿ok? Sin duda. Y bueno, más recuentos históricos. Hasta el 2024 para ir una revisión. Y bueno, no puedo dejar de admirar y de disfrutar otras metodologías para ver retina de diferentes especies. Vean aquí, ¿no? Pez cebra, salamandra, ratón, mono, Genopus levis, una rana, tortuga, otro mono, salamandra identificando otros marcadores, ¿no? Entonces, las especies no mamíferas, como se dice aquí, con dominancia de conos, carecen de corteza visual. Sus retinas complejas realizan muchos más procesamientos visuales que las retinas simples de los mamíferos. Vean aquí, hay esta situación a la que hacíamos alusión con Darwin y con Cajal. Las especies de mamíferos, con algunas excepciones, tienen retinas simples y dejan el procesamiento complejo de la información a la corteza visual, ¿sí? Vean más imágenes de retina
Y para mí a veces observar la retina humana, tanto en este esquema de la izquierda de Cajal como este de la derecha, con inmunotinción, 3 inmunotinciones ahí, pues me da la impresión de que quizá en cierto sentido es menos compleja, no estoy diciendo que sea sencilla, es menos compleja que quizá eh, vertebrados, los teleosteos, por ejemplo, los peces óseos, ¿no? Todos tienen una complejidad, todos están hechos de acuerdo al ambiente para el cual están viviendo. Si ustedes se meten con nosotros, los ojitos, al mar y abrimos los ojos, no vamos a discriminar detalles como lo hacen los peces. Si un pez afuera del agua, tampoco. Pero una rana que está dentro del agua y que sale, un pez que vuela hasta arriba alto y ve desde abajo con una agudeza visual impresionante, pues es eso, ¿verdad? Cada vertebrado, no incluyamos a los invertebrados, que probablemente es más complejo en torno al procesamiento intrarretiniano de la información. Eh, esta complejidad pues no siguió los patrones ontogénicos, pero pues qué bueno, porque eso define a la retina como uno de los centros nerviosos más importantes en todos los organismos vivos que tengan ojitos o hasta aquellos que tienen nada más células epiteliales pigmentadas y abajito de ellos unas neuronas que transmiten hacia la musculatura, como en el caso de los platelmintos, ¿no? Entonces, pues básicamente eso les quería compartir y recordarles pues la invitación a leer a Cajal, particularmente sus trabajos en retina, ¿no? Y si alguien conocen que haga neurociencia, pues que primero repase a Cajal, porque efectivamente Cajal dijo ya muchas cosas, las describió y a veces algunos pecan de originales y ya está avanzado el estudio. Pues muchísimas gracias por su atención y yo dispuesto a comentarios y preguntas. Armando, no, pues qué plática, ¿eh? En realidad yo creo, bueno, no sé si ibas a terminar diciéndonos cómo termina la vida de Cajal, ¿no? Que es Mm, algo tal vez que a mí me gustaría que nos lo comentaras. sí, claro. Y bueno, y el aspecto mismo que señalamos de tu semblanza, ¿tuvo hijos? ¿Cuántos hijos Ah, tuvo? ¿También tuvo sí. médicos o no tuvo, no? Sí, Eh, eh, Cajal tuvo, eso. tuvo 7 hijos. Ujú. A mí me falta uno. Estudió medicina, pero muy pronto dejó la práctica clínica, ¿eh? Porque dijo, me voy a dedicar pues, a la morfología, a la anatomía, a la histología y finalmente a el sistema nervioso, como dije, porque ahí encontró satisfacción plena a sus instintos estéticos. Pero Cajal fue un polímata. Por ejemplo, él es considerado uno de los inventores de la fotografía en color. Inventó el fonógrafo antes que Graham Bell, por ejemplo. Hizo mucho microfotografía, o sea, hacer microfotos, ¿no? Es incorrecto llamar microfotografía algo tomado con el microscopio, eso es fotomicro. Uh-huh. Ujú. Hacer una foto chiquita es microfotografiar. Eh, ¿Qué te diré? Mm, Escribió también libros que algunos, esos yo creo que más apasionados que yo, dicen podría haber sido hasta un premio Nobel de literatura. No lo sé. Tiene un estilo propio del 19 y del 20. En su parte final estudió el interior de las células nerviosas, el citoesqueleto. Hizo estudios muy importantes y tiene publicaciones sobre la degeneración y regeneración del sistema nervioso. Alguno de sus principales alumnos, Tello, hizo cultivos de neuronas, muy básicas, pero hizo cultivo de neuronas y parecía pues que empezaba a incursionar en estudios funcionales, ¿no? Logró escribir, y allá voy hacia la muerte de Cajal, logró escribir la segunda edición de la textura del sistema nervioso del hombro y los vertebrados, su obra cumbre,
Pero sucede que un mes antes de morir le pide a su hija Fe, así se llamaba una de sus hijas, Fe, la mayor, que bajara a la cueva, así le llamaba a su oficina, por la segunda edición y sucede que no estaba. Yo creo que eso aceleró la muerte de Cajal, quien parece clínicamente que tenía pues, mala absorción intestinal, quizá por una enfermedad inflamatoria crónica intestinal. Decía, lo que como tal cual lo defeco a los pocos minutos, se emacia importantemente y pues muere en 1934, el 18 de octubre, a las 22:46 de la noche. Eh, y bueno, deja una escuela importante, muy importante. Era cuando dicen a España venían todos a aprender neurociencia, pero 2 o 3 años después, yo digo afortunadamente, Cajal ya no lo vio, pues viene la Guerra Civil Española, se restituye la monarquía, el franquismo. Algunos de los alumnos de Cajal destacados son fusilados, creo que uno ahorcado, muchos migran. Por ejemplo, Pío de Río Ortega, el descubridor de 2 de las 4 células importantes del tejido nervioso, de los oligodendrocitos y de la microglía, pues termina en Argentina. Estuvo nominado 3 veces al premio Nobel, nunca lo recibió. Y pues, como yo digo, si Cajal es el Everest, Pío del Río Ortega es un 8000, o sea, una montaña de 8000 metros, porque fue muy, muy destacado también, y otros alumnos también, ¿no? Entonces, bueno, le pega a la escuela cajaliana la restitución de la monarquía, y la llegada del franquismo, ¿no? De hecho, en el Instituto Cajal, que ya estaba ahí en ciernes, nombran como primer director a un agrónomo, ¿no? Que era católico, bueno, católico, clerical, promonárquico, profranquista, etcétera, etcétera, ¿no? Cajal, Cajal tiene esa faceta también, yo lo defino como un liberal rojillo de izquierda, pero les molesta mucho a otros cajalianos que yo, bueno, porque lo he platicado con algunos, incluso con el bisnieto de uno de los alumnos preferidos, que Fernando de Castro, pues por Twitter, o antes Twitter, hoy X creo que se llama, pues creo que hasta me cortó porque dije, usted no es cajaliano porque usted es promonárquico, y Cajal no era promonárquico, ¿no? Dejó plantado 3 veces a Alfonso XII, no quería verlo, o sea, él era así, ¿no? Él era justo, yo creo que su formación infantil y juvenil en los pueblos y de España le hizo tener más una concepción liberal. Y decía él, en cada moneda, peseta que yo recibo de pago, columbro, o sea, veo el sudor de los campesinos y obreros que pagan lo que yo hago, ¿no? Eso pocas gentes lo dicen, ¿no? Entonces le quisieron hacer secretario de Educación, dijo, no, 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 esto es para otro tipo de personas, ¿no? Y cuando le quisieron pagar más, creo que 10,000 pesetas por un nombramiento que tuvo en un lugar que fue para la formación de futuros científicos, dijo, no, yo con 5,000 tengo, ¿no? Pero don Santiago, si usted se baja el sueldo, que los demás también le tenemos, no, pues yo no necesito 10,000, yo con 5,000 pesetas vivo todo el año. Tenía su forma particular de ser. Es una vertiente, pues, que se conoce, pero no se ha tocado tan amplia y profundamente en algún libro, en un artículo, ¿no?